Desconectados, el podcast del relax. Bienvenidos a este nuevo episodio de Desconectados. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la escritora y autora del libro Zombie Mode Off, Michelle Castilla, quien además es doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Michelle, muchas gracias por aceptar la invitación a Desconectados. Bienvenida. Gracias, Juan Luis. Aparte el nombre, Desconectados, me encanta. Ah, buenísimo, mira. Primera vez que nos echan ese piropo aquí en el podcast. Me gusta. Bueno, Michelle, tú eres, digamos que, autora de un bestseller, Zombie Mode Off. Contemos un poco a los oyentes de Desconectados en qué consiste y qué te inspiró a escribir este libro. Bueno, básicamente me inspiró el que yo vivía súper desconectada de la vida, como en automático, ¿sabes? Como que pues no había entendido muchas cosas de mi vida, de cómo reaccionaba, de las elecciones que tomaba. Y no sé si te ha pasado a ti, pero uno muchas veces como que va eligiendo los mismos caminos una y otra vez. Sí, Entonces totalmente. dice, ¿por qué volví a repetir que esto me pasó hace 2 años? ¿Y por qué? ¿Será que es casualidad? ¿Es del destino? ¿O yo lo estoy eligiendo y no me estoy dando cuenta? Y en este camino, pues mi papá tuvo un accidente y ahí fue donde empezó como mi camino de despertarme, de decir, las personas que estoy atrayendo a mi vida las estoy eligiendo. Lo que estoy haciendo con el tema, por ejemplo, económico, de pronto una quiebra, etcétera, lo estoy atrayendo. Todo esto lo estoy creando y no me había dado cuenta, porque vivía tan zombie que pensaba que todo era el destino y resulta que yo lo estaba creando. Entonces creo que eso fue lo que me inspiró a escribir ese libro. Y te pregunto, tú me dices que pasaste por una situación traumática de tu padre. ¿Es necesario llegar hasta el punto de tener que vivir una situación traumática para uno despertar y darse cuenta que está viviendo en automático? Bueno, yo creo que no sería necesario. Sin embargo, así somos los humanos, los seres humanos. Como que hay un amigo que dice que uno de los estados que más le gusta de un ser humano es cuando la persona está harto, porque es cuando puede cambiar. De resto estás como, ay, yo estoy aquí, pues como que no estoy tan feliz, pero estoy cómodo y ahí no puedes hacer un cambio. Pero cuando estás harto de la situación, como que dices, ya no quiero más, ahí es cuando te levantas y haces un cambio. Entonces creo que no es necesario. Sin embargo, la mayoría de seres humanos requerimos llegar a ese punto para decir, tengo que cambiar, o de aquí ya no hay más, tengo que despertar, pues. Y bueno, teniendo en cuenta que pues ya existe un libro como este, ¿sientes que sería de pronto una ayuda para no tener que llegar a tocar fondo y poder darle un giro a la vida que estamos llevando? Pues siendo honesta, sí ayuda, solo si lo aplicas. Es lo más difícil, por eso siempre termino un capítulo y dice información viva, porque mira, la verdad yo me he leído un montón de libros, pero los que he aplicado son los que me han cambiado la vida y son muy poquitos. Entonces como que solamente leer el libro pues sí te hace entender algunas cosas, pero si empiezas a aplicar las cosas así sea chiquita y te parezcan tontas, porque uno a veces dice, ay, pues ¿qué va a hacer ese ejercicio tan bobo? Pero cuando empiezas a aplicarlas es cuando dices sí, y sí cambia. Ok. Michelle, digamos que un informante ¿Quién? que contacté me contó una anécdota muy curiosa tuya de un evento que viviste y te llevó a decir, a mí no me gusta trabajar. Ya sé quién es el informante. Cuéntanos un poquito acerca de ese episodio, de ese capítulo de tu vida, cómo lo viviste, para qué te sirvió, en qué desencadenó. Bueno, pues no es que piense que no me gusta trabajar, pero sí, realmente tenía 17 años y estaba estudiando en la universidad y bueno, obviamente ya estaba mirando como opciones de trabajar y estudiar. Y en ese momento pues fui como que con 17 años pasando hojas de vida, pues como que en muchos lugares,
y en un lugar que es un restaurante que de hecho está aquí como en Chapinero, me llamaron como a los 20 minutos y me dijeron que sí, me dijeron como, hey, mañana puedes venir a trabajar. El caso fue que empecé como mesera, pero duré un día. Pero no es que fuera como que no me gustara trabajar, sino que ya te voy a contar. Ok. Empecé y bueno, pues digamos que fue un día súper estresante porque no por lo que había que hacer, sino por cómo me trataban. Ok. O sea, me trataban como súper mal, con groserías, la persona que me había contratado. Entonces, después de todo el día trabajar, llegué súper tarde a mi casa y al otro día pues también me tocaba trabajar y yo me levanté y entonces estaba mi mamá y mi hermano, que creo que es el informante, y llega y me dice como, bueno, y pues no vas a ir a trabajar. Y yo, no, descubrí que no me gusta trabajar, no me gusta trabajar así. Bajo esas condiciones. Claro, o sea, te voy a decir una cosa, es el único día que he sido empleada en mi vida, que me gusta el empleo. O sea, a mí me parece súper chévere todo lo que se puede crecer en un empleo, todo lo que se puede hacer en una empresa, me encanta, pero en mi experiencia fue el único día, porque después de eso yo dije, como no me gusta esto y no me contratan en otra cosa, me voy a poner a vender cosas en mi universidad. Y empecé a vender sándwich, bueno, empecé a vender de todo, pero pues fue como mi experiencia. Y bueno, esa carrera de emprendimiento que iniciaste a partir de esa experiencia, ¿qué enseñanzas te ha dejado que puedas compartir hoy con el público que nos escucha? Bueno, es que creo que pasé desde, lo que te digo, vender ropa, yo misma me iba hasta el centro, la hacía, no sé qué, vender sándwiches en mi universidad, hasta emprender ya como que más profesionalmente. Y, o sea, creo que emprender me ha dejado, una de las lecciones más grandes es todo el tiempo salir de mi zona de confort. Es que es el día a día de un emprendedor. O sea, o te lanzas y sales de tu zona de confort o te quedas. Y no es sencillo a veces quieres como que qué susto, pero bueno, te lanzas. Y todo el tiempo estás como, bueno, estoy dispuesta al cambio. Como, o sea, si me preguntas cuántas cosas han cambiado desde tiempo a hoy, todas. Muchísimas cosas cambian. Bueno, esa carrera del emprendimiento, tú hablas que es necesario salir de la zona de confort, ¿cierto? ¿Cómo hace una persona para identificar que está pues sumida en una zona de confort y pues poder romper ese ciclo, ese círculo? Pues lo podría decir más estructurado, pero te lo digo como, si ya nada te emociona, si ya nada te genera eso de voy a hacer esto por primera vez. Cuando estás como que todo está como en una línea recta, ¿sabes? Yo empiezo el libro así, diciendo que una vez yo estaba preguntando, le estaba preguntando a Dios como que por qué todo no puede ser rico, o sea, como, ay, todo así, delicioso, sin problemas. Y al otro día pasó algo con mi papá, íbamos en la ambulancia y él se estaba muriendo y los signos estaban así. Y yo dije, pues claro, la vida no puede ser así porque la línea recta es muerte. Entonces, eso que estás en línea recta, que ya nada te emociona, que ya nada te hace vibrar el corazón, que ya nada te llena los ojos incluso de miedo, incluso de temor, incluso de, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Esa ansiedad como que en las manos, en el estómago. O sea, cuando todo está así, es cuando estás en zona de confort, porque no hay nada que te esté moviendo. Es necesario que algo estimule pues las sensaciones para sentirse vivo. Es que más que las estimule, digamos, yo acá estoy tranquila. Sí. Pero si tú me dices ahorita, no sé, viene no sé quién y vas a estar en vivo y no sé qué, tal vez no estuviera hablando igual que como estoy hablando ahorita. ¿Por qué? Porque me saca de mi zona de confort, porque nunca lo he hecho. Entonces, no, va a venir acá y te vamos a grabar en 5 cámaras y vas a estar en vivo y te van a escuchar 10,000 personas ya mismo. Y mira cómo cambia, o sea, como acá estoy en zona de... O sea, igual estoy como súper chévere, pero también me sacas de mi zona de confort y de una vez
claramente Eso produce ansiedad. Claro, te produce una cantidad de cosas que es el primer paso de salir de la zona de confort, que es el temor, ¿no? Ese susto que te da, pero ya si lo atraviesas dices, wow, lo hice. Ok, tú hablabas de una frase en tus redes sociales, o rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotros. ¿Qué quieres comunicar con esa frase? Luis, yo creo que, bueno, eso de hecho es de una película, pero de verdad lo interioricé mucho porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una relación de pareja que es como lo más común. Tienes el patrón de elegir siempre a la misma mujer y entonces viene hace 10 años y eliges a alguien que te da el mismo aprendizaje. Pasan otros 3 años y otra vez. Y pasan otros 3 años y otra vez. Entonces, no es la mujer, o en mi caso, o sea, no es el hombre, sino es el patrón que yo no me he dado cuenta y que no he roto. Entonces, o me doy cuenta desde dónde estoy eligiendo y digo, es que, un ejemplo, es que claro, mi papá como no estuvo tanto tiempo y yo sentí esto de chiquita, entonces elijo desde ahí. Entonces antes de que alguien se vaya yo me voy y salgo corriendo. Cuando ya me doy cuenta digo, rompo el patrón, empiezo a trabajarlo y la historia cambia, porque si no rompo el patrón voy a seguir así toda mi vida y voy a decir, pero es que ¿por qué si el amor no es para mí? Y para poder darse cuenta de esto es necesario, no sé, ir a terapia, o uno mismo autoanalizándose puede llegar a ese punto de reflexión. Hay muchas herramientas. La terapia yo creo que es una gran herramienta. Otra es, por ejemplo, este tema de eneatipos, conocer cuál es tu personalidad, cuáles heridas tienes de infancia, desde dónde vienen, para decir, ya sé por qué elijo esto siempre, o ya sé por qué siempre soy perfeccionista y quiero que todo me quede bien y no me disfruto las cosas. O sea, como que si me conozco, y pues hay muchas herramientas para conocerse, terapia, eneatipos, bueno, un montón de cosas. Ok, Ruth Caballero, que es una de las comentaristas del libro Zombie Mode Off, comentaba que este libro es ideal para las personas que están viviendo momentos de incertidumbre u oscuridad. ¿Por qué dice eso? ¿De qué manera este libro puede ayudar a la gente a salir de esa oscuridad? Yo siento que todos somos todos somos esa persona. Hasta la persona que tú ves más exitosa es una persona que está pasando por incertidumbre y oscuridad. Todos lo vivimos todos los días. Puede ser que no todos los días, pero sí. Hoy tal vez yo me levanté y dije, ¿será que esto que estoy haciendo sí vale la pena? Todos tenemos momentos de incertidumbre donde dudamos de nosotros mismos y donde dudamos de lo que estamos haciendo. Entonces creo que no se refería como a una persona que uno, porque yo escuché esto y yo dije, de una vez empecé a pensar en una persona así como que esté súper mal, pero yo dije, todos somos esa persona, porque todos nos llegan momentos de incertidumbre donde dudamos de todo, hasta de lo que somos, de lo que valemos, y todos tenemos nuestro momento de oscuridad, obviamente. Ahora, tú en el libro también hablas de que nada en la vida pasa por una casualidad, ¿no? Que todo tiene un propósito. ¿Cómo identificar ese propósito de las situaciones que vivimos, principalmente cuando son adversas? Es que yo creo que los que me conocen saben que esto es lo que yo más digo en mi día a día. Digo, nada es casualidad, porque de verdad no hay ningún encuentro que sea casualidad. Por algo conociste a alguien, ese alguien te llevó a otra persona y resultaste en el trabajo de tu vida. O sea, todo es así, ¿no? Entonces, cuando tú decides ver la vida como una sincronicidad, empiezas a entender que no es al azar, que no conociste a nadie al azar, que todo se va uniendo. Entonces, cuando pasan momentos adversos, empiezas a decir, esto es para algo, esto es para algo, esto me va a llevar a algún lugar. Por ejemplo, cuando yo estaba en este tema de mi papá y demás, en el punto que me di cuenta que era para algo y que no era una casualidad, cuando yo caminaba hacia ese hospital, yo decía, esta historia yo la voy a contar en muchas tarimas del mundo.
yo ya sé para qué me está pasando esto. Y después cuando estaba viviendo eso, que estaba en muchas tarimas del mundo, hablando de la historia, decía, sí era. Entonces creo que nada es casualidad, o sea, todo es como que cuando empiezas a mirar como hacia atrás tu vida, dices, yo porque llegué a ese trabajo, cómo llegué, me presentaron acá, o cómo conocí a esta persona que después vino y me enseñó algo súper duro, pero tenía que conocerla. Y te das cuenta que nada es al azar. Ok, bueno, tú mencionabas ahora que tú proyectaste o pronunciaste las palabras de que ibas a contar esa historia en muchos escenarios. Uh-huh. ¿Qué tan importante es hablarnos a nosotros mismos, pero no mentalmente, sino articular palabras y decirnos lo que queremos lograr a futuro para poder conseguir luego esos logros? 100%, o sea, yo parezco loca hablándome todos los días. Los que me conocen ya saben que hablo sola, pero no es sola. Siento que la palabra tiene, cuando va con intención, o sea, a ver, si alguien ahorita viene y me dice a mí, eres una zapa, a mí no me importa, pero si yo me creyera que yo soy zapa, me dolería. Entonces cuando las palabras van cargadas con ese sentimiento de que siento esas palabras que estoy diciendo, puede ser que al principio no, pero cuando las palabras van cargadas de ese sentimiento, pasan. O sea, a mí me han pasado las cosas más locas de la vida y cuando yo me las decía, habían momentos que yo sí decía, ¿yo qué estoy diciendo? Pues yo en un bus, como con 2,000 pesos, y porque estoy diciendo que yo voy a estar en tarimas del mundo diciendo esta historia, pero ya después era tan fuerte que todos los días me lo decía y lo decía como con esa intención de, o sea, es como que no, como que algo que va a pasar, sino, sí, pues lo hacía como si ya estuviera pasando y pasó, y así ha pasado todas las cosas de mi vida. ¿Y de qué manera pasó que hasta llegaste a las tarimas de TEDx? Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia, qué temas abordaste, cómo llegaste a ser speaker en un TEDx. Como te decía, creo que nada es casualidad. Hace años me salió la oportunidad para certificarme en Estados Unidos y lo hice porque sentí como voy a hacerlo. Allá conocí una amiga, esa amiga después fue la que me dijo, hey Micheli, voy a hacer esto, en Panamá estamos creando TED, no sé qué, y me invitó y bueno, allá estuve y hablé de la información que ponemos en nuestra mente, de las conexiones neuronales, que entre tú más pienses algo, esa conexión en tu mente se vuelve cada vez más gruesa. Entonces, cada vez que está más gruesa es más difícil de romperla. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, es que hacer dinero es súper difícil. Y todos los días, no, es que hacer dinero es súper difícil. Esa conexión se vuelve tan fuerte que todo lo que tú empiezas a experimentar todo lo que tú empiezas a experimentar es de que el dinero es muy difícil hacerlo y te toca trabajar mucho para hacerlo, porque esa conexión hace que esa información sea tan fuerte que tú veas y empiezas a experimentar el mundo así. Ok, las conexiones neuronales, que es más o menos lo que estábamos hablando hace algún momento, de proyectar las cosas para poder posteriormente, digamos que cumplirlas. Pero ¿qué hacer cuando se aparecen dos enemigos de los sueños? La duda y el miedo. ¿Cómo afrontarlos? Bueno, realmente para mí la duda yo creería que es el principal enemigo, la duda. Ni siquiera siento que el miedo, porque el miedo siempre está, pero yo siento que la duda sí es eso que manda al piso todo eso que estoy construyendo en mi mente, todo eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando viene la duda, obviamente yo me permito dudar, pero decir, ¿desde dónde viene esto? Es que tal vez que siento que no soy suficiente, etcétera. Empiezo a identificar como de dónde viene y la duda la aplasto con, o sea, ya has llegado hasta aquí, ya has llegado hasta aquí, ya has llegado hasta aquí, ya se dio esto, ya se dio lo otro, ¿por qué le tienes miedo a esto? Y yo me hablo así a mí, o sea, ¿por qué le tienes miedo? Entonces, cosas como, por ejemplo, hace como 2 meses tuve la oportunidad de estar en Telemundo y yo iba súper asustada. Yo iba súper asustada en ese carro y yo decía, y me suban las manos. Y ya después dije, a ver, o sea, ya han pasado cosas y si lo haces bien o mal, o sea,
disfrútate el momento, ya, o sea, y empecé como a anclarlo a ya, o sea, ya has pasado muchas cosas y entonces empiezo a más bien a decir, qué rico estar acá, me voy hacia otra emoción, qué rico estar acá, estoy súper agradecida de estar acá. O sea, empiezo a ver el otro panorama, como agradecer. Igual el miedo, cuando me entra miedo, ya sé que más que miedo es temor, que el temor es algo irracional, el miedo es como, entra acá un león, ¿tú qué haces? Pues corro por mi vida. Corres por tu vida, porque es un miedo y ese miedo te está haciendo que te salves, ¿no? Pero el temor es eso que tú dices, ¿qué tal si entra acá un león y nos va a matar ahorita? Es algo irreal, es algo que estás imaginando que va a pasar, pero no está pasando. Entonces, cuando empiezo con ese temor, digo, esto no está pasando. ¿Qué sí está pasando? Y me voy hacia otra emoción, como me concentro en lo que sí puedo controlar, en lo que sí puedo, o sea, ese escenario que estoy imaginando irreal, no, me concentro en lo que puedo hacer en este momento. Ok. Ahora que mencionabas eso, pues digamos que hice como un flashback y me fui a los tiempos en los que yo estaba aprendiendo a tocar guitarra. Uh-huh. Para mí era imposible cantar y tocar al mismo tiempo. Entonces, el día que lo logré, yo usaba ese recuerdo, ese pensamiento uh-huh. para enfrentarme a las cosas que me daban miedo, que me daban, no sé, que me hacían sentir retado. Yo decía, pero ven acá, si logré cantar y tocar al mismo tiempo, ¿por qué no voy a poder hacer X o Y cosa? Total. Y o sea, me funcionaba como táctica. Creo que lo dejé de hacer, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero sí, mientras hablabas, recordaba precisamente ese momento. Total. Te quería consultar. Las personas que son dispersas suelen dedicar mucho tiempo a las actividades, pero la productividad en esas actividades no es tan alta. Ajá. ¿Cómo poder, digamos, transformar la cantidad de tiempo que invertimos en calidad de tiempo para optimizar, hacer más cosas en menos tiempos y de mejor calidad? ¿Tú te consideras disperso? Un poco, sí. Yo sí. Yo soy dispersa. Sí. Y he aprendido que lo que funciona como que mejor es centrarnos en lo que somos buenos, en lo que somos muy buenos. Ahí es donde debe estar nuestro foco, porque muchas veces cuando tenemos como mucha información en la mente, lo que tú dices, somos dispersos, empezamos una cosa, la dejamos a medio hacer, es porque en eso que estamos haciendo no tenemos como un hiperfoco, pues un focus de terminarlo, porque somos buenos haciendo eso. Entonces, por ejemplo, una cosa en la que tú no eres tan bueno, dime una cosa que tú dices... Matemáticas, no hay que pensarlo mucho. Bueno, entonces, si estamos acá en equipo y yo te pongo a ti a hacer un ejercicio de matemáticas, tu mente va a estar como que en todo lado, menos ahí. Pero si tú estás haciendo algo que naturalmente se te da mucho, como crear, como qué más... no sé, las actividades artísticas en general me gustan. Ya vas a estar ahí súper concentrado. No es que seamos dispersos, es que estamos poniendo nuestra atención en algo que tal vez pues no podemos expandir como nuestro potencial. Entonces siempre cuando yo estoy en ese tema de que estoy dispersa, digo, ¿qué es en lo que yo me puedo concentrar? Que con poquito tiempo saco el resultado. Y evidentemente... ¿Y todas las personas tienen la capacidad o la oportunidad de elegir a qué se quieren dedicar? ¿Crees que en el fondo todos tenemos la posibilidad? Es un tema bien profundo. Es un tema bien profundo porque muchas veces depende del contexto. O sea, yo no te puedo decir, unos niños que viven en África se podrían ya dedicar a hacer, su sueño ser, no sé, ser actor, y tiene todas las condiciones en contra. Se pudiera, sí, porque hay muchos casos en el mundo de personas que salieron de lugares que era imposible. Se puede, sí, pero entiendo también como el contexto. Entonces, para las personas que están de pronto en un momento de, pues no estoy como dedicándome a lo que más me gusta, así es como encontrar cosas en medio de eso que puedan como que
acercarte a eso. Exacto, o que te generen más expansión, que te gusten más porque vas a ser más productivo. Nosotros muchas veces, yo uso la técnica del 80-20 y es que el 80% de mi tiempo lo uso en el 20% de las cosas que me dan el mayor resultado. Porque normalmente queremos hacer muchas cositas y entonces el 100% de nuestro tiempo en muchas cosas, no. El 80% de mi tiempo en el 20% de las cosas que más me producen resultados. ¿Y cómo aprendiste a identificar ese 20%? Digamos en mi empresa, yo ya sé qué es lo que yo hago que genera ventas, que genera crecimiento, que genera expansión, entonces me dedico a eso. Y en lo otro trato como de aliarme con otras personas, de hacer equipo. Entonces normalmente es identificar qué es lo que más me da el resultado. El resultado es el reflejo de... Ok, perfecto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y al volver continuamos con una sección denominada el ping pong, donde te haré unas preguntas para conocer cuáles son tus preferencias. De uno. Vale. Continuamos en este episodio de Desconectados en el día de hoy con Michely Castilla, con quien hemos hablado acerca de los miedos, acerca de cómo focalizar esos sueños y propósitos que tenemos en la vida para poder materializarlos. Ahora vamos a pasar a la sección del ping pong para conocer cuáles son las preferencias a nivel de los libros que más le gustan a Michely. Ping pong. Respuestas rápidas en Desconectados. ¿Estás lista? Sí, lista. Bueno, Michely, entonces, entre la ciencia de hacerse millonario y sobrenatural, ¿con cuál te quedas? Es que van muy de la mano, pero sobrenatural. Sobrenatural. Entre sobrenatural y el camino del artista. Sobrenatural. Sobrenatural. Entre sobrenatural y el monje que vendió su Ferrari. Sobrenatural. Sí. Entre sobrenatural y sincronicidad. Ah, no, sincronicidad. Bueno, ¿y qué tiene sincronicidad que opaca al resto? Wow. Es un libro demasiado profundo para entender la vida, para entendernos a nosotros mismos. Es de los mejores que he leído. Sincronicidad. Bueno, Michelle, leyendo el libro Zombie Mode Off, que es, digamos, el bestseller que escribiste, describiste una serie de actitudes o características que sientes que te definen. Entonces yo quisiera, digamos, profundizar un poquito en eso. ¿Qué te hace ser osada, por ejemplo? ¿Qué te invita a ser osada o es algo que se da naturalmente? Yo creo que yo creo que todas estas características es como un músculo, que entre más lo ejerces, más crece. Entonces ha sido eso, ha sido que desde pequeña he tenido oportunidades de quedarme acá, de lanzarme, y al final decido lanzarme. Entonces cuando me lanzo, digo, sí se pudo. Y después viene otra oportunidad de lanzarme y digo, bueno, si ya pude lanzarme, vámonos otra vez. A eso hay que equilibrarlo, porque si no vas como sin freno y vas también cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces creo que sí soy osada y que eso se puede, como un músculo se puede, o sea, entre más te arriesgas, más crece como eso de bueno, vamos a lanzarnos a crear esto, pero hay que tener un balance. Porque era muy hacia este lado. Sí. Entonces, la vida me enseñó a que sí puede ser osada, pero hay que ser sabios, hay que analizar. ¿Y recuerdas un momento puntual en el que dijiste, bueno, o sea, una anécdota, algo que te haya sucedido, que te haya hecho reflexionar sobre, sí, debo ser osada, pero también tener mis recaudos? Todo. Bueno, una vez, por ejemplo, que me presentaron un negocio y la inversión era súper alta y simplemente sentí arriesgarme y arriesgué y perdí mucho dinero. O por ejemplo, en mi cumpleaños pasado me gustan mucho como los deportes extremos. Entonces, bueno, fui a hacer uno, pero yo sentía como que no. Y fui y lo hice y pues de ahí tengo una lesión en mi columna súper fuerte.
Entonces, equilibrio. Aprendiste, pero muy bien la lección, me imagino, después de esos golpes, de esos tropiezos. Total. Bueno, Micheli, agradecerte por haber aceptado esta invitación. Antes de cerrar, me gustaría que invitaras a todos los oyentes de Desconectados a que te siguen en redes sociales, Claro. cómo apareces en redes, dónde pueden conseguir el libro Zombie Modo Off y pues cualquier mensaje final que quieras también compartir con los oyentes. Gracias a ti, Juan Luis, por invitarme. Y bueno, los invito a seguirme a mis redes sociales. Aparezco en todo, en YouTube, en TikTok, en Instagram como Micheli Castilla. Y el libro Zombie Modo Off está disponible en todas las Panamericanas de Colombia. Ahí lo pueden adquirir. Y bueno, el mensaje final yo creo que es invitarlos a no vivir en automático, a entender que en esta vida nada es casualidad y que eso que estamos viviendo en nuestra vida, el dinero que tenemos, la pareja que tenemos, los amigos que tenemos, cómo pensamos, es un reflejo de lo que hay internamente, no es casualidad. Bueno, y con este llamado a la reflexión por parte de nuestra invitada, damos las gracias a todas las personas que se conectan con Desconectados por Ucompensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Desconectados, el podcast del relax, con Juan Luis Camargo en Ucompensar Estéreo, la radio en tus sentidos.